Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenido al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Estamos contentos de estar con vida, ¿ya? Igual yo todos los días le doy gracias a Dios de estar con vida, que tenemos fuerza para hacer nuestras labores, para ganarnos el pan de cada día, también el pan físico, y hay que trabajar. Que Dios cierto nos dé fuerza y en este tiempo nos sustente y no nos desampare en todas las facetas que nosotros necesitamos, mis queridos hermanos. El tema de hoy día se llama los tres acercamientos de Dios hacia la humanidad. Vamos a ver que los tres atributos de Dios, ya le llamamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hemos estudiado, definido cada uno de ellos como tiene, ¿cierto? Ellos trabajan en el acercamiento de Dios. Por eso hoy día vamos a analizar las tres dimensiones de Dios, de acercarnos a nosotros. Vamos a ver la primera, Dios por nosotros. Ya la primera se llama Dios por nosotros. Está en Romanos capítulo 8, versículo 31. Versículo 31 dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Esta es la expresión que vamos a estudiar. Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no dice escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también, dice, con él todas las cosas? Interesante. Mis queridos hermanos, muchas veces uno como humano siente miedo, siente temor, inseguridad, porque somos humanos. Pero aquí, hermano, cuando el pecado llegó a existir, cuando Adán y Eva pecaron, hablando acá en la tierra, cuando la rebelión se traslada acá en la tierra, automáticamente Dios se transforma en Dios por nosotros. Dios por nosotros. ¿Por qué? Pero por los creyentes, por los hijos de Dios. Recuerden ustedes que Dios dijo claramente que el diablo ya tenía una descendencia y la mujer, los creyentes, la iglesia, que también ya tenía una descendencia. Había haber una guerra. Y nosotros en esta guerra peleamos con un ser mucho más poderoso que nosotros, que ha vivido más, el diablo, los demonios. Estos ya se revelaron en los cielos, ¿me entienden ustedes? Han vivido mucho más que nosotros. Yo, por ejemplo, he vivido 55 años, ¿me entienden ustedes? Este lleva cuánto tiempo que fue creado Satanás y los demonios. Entonces ellos tienen más antigüedad, son más mañosos, tienen más artimañas. Por eso, para poder nosotros enfrentarnos, ¿cierto?, a este ser, porque nos quiere quitar la salvación, necesitamos, ¿cierto?, a Dios por nosotros. Dios tiene que ser nuestro escudo. ¿Y cuando Dios es nuestro escudo? Cuando nosotros oramos por la protección de Dios cada día, la protección de Dios tiene, mis queridos hermanos, orarse cada día. Cada día que Él nos cuide, nos proteja. Cuando los hijos salen a trabajar en los autos, orar por ellos, que no tengan accidente, que vayan a morir. Por los que salen a trabajar, por los que nos quedamos en la casa, por los hermanos de iglesia, hay que orar para que el Señor sea por nosotros. Él se transforme en nuestro escudo. ¿Qué les parece? Por eso, como decía el texto acá, el que no escatimó ni a su propio hijo, es decir, que Dios nos ama tanto que se pone por nosotros, que manda a su hijo a morir por nosotros. Y aquí San Pablo hace una pregunta. Dice él, ¿cómo dice, no nos dará también con él todas las cosas? El Dios va a necesitar todas las cosas que necesitemos, las cosas que realmente nos hagan bien. Interesante, ¿cierto? Dios por nosotros. Pero Dios no se quedó ahí, sino que también acá, en el Evangelio de San Mateo, aparece otra hermosa expresión, Dios con nosotros. Aquí en Mateo, capítulo 1, versículo 23, aparece esta hermosa, mis queridos hermanos, expresión en las Sagradas Escrituras. El nacimiento del Señor Jesucristo, la encarnación del Señor Jesucristo. Mateo 1, versículo 23 dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Le llamará su nombre Emmanuel. Interesante que a Jesucristo se llama Emmanuel, pero no se le puso Emmanuel, se le puso Jesús. Porque Manuel representaba la divinidad del Señor Jesucristo. Jesús cuando vino a la tierra se hizo hombre, pero nunca él perdió su divinidad. Por eso se le llama Emmanuel. La palabra Emmanuel significa que es traducido Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento fue Dios por nosotros. Ahora cuando Jesucristo viene a la tierra, porque el hombre no podía, mis queridos hermanos, ver la divinidad, Jesús el Hijo de Dios, acompañado al Dios por la eternidad, como dice la Biblia, en el principio era el verbo era con Dios, acompañaba a Dios y también era Dios. También formaba parte de la divinidad el Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo ahora se acerca y para ser Él Dios, como dice aquí el texto, Dios con nosotros, Él se encarna. Y como dice la palabra de Dios, caminó Jesucristo por esta tierra, ¿cierto? Cubierto de un manto de humanidad,
pero él reflejó el carácter de Dios. La misma copia de Jesucristo acá en la tierra, como trató a las personas, es la manera como Jesucristo, ¿cierto? Y el Padre, ellos son, Dios con nosotros. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios en nosotros. El Espíritu Santo, el poder de Dios, es Dios con nosotros, ¿ya? Vamos a ir acá a 2 de Timoteo. El Espíritu Santo es una manifestación el Espíritu Santo es una manifestación de Dios, que en la Biblia aparece como un fuego. El Espíritu Santo aparece como un fuego, el poder de Dios. Hay que recordar, ¿cierto?, que el Espíritu Santo es el poder de Dios. El profeta Habacuc dice claramente, no me quites el poder de tu espíritu. Jesucristo dijo, vendrá poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. San Pablo el Romano dice, estén llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y el ángel Gabriel dijo, el poder del Altísimo te cubrirá. Vamos a ver, mis queridos hermanos, 2 de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 14. Vamos a ver acá, 2 de Timoteo 1, 14 dice. Dice acá el versículo 14, dice, guarda, dice, el buen depósito. Dice, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo, queridos hermanos, mora en nosotros. Por eso San Pablo a los Corintios también dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros queremos, ¿cierto?, ser templo del Espíritu Santo de Dios, tenemos que cuidar, ¿cierto?, de apartarnos de lo que es malo, ¿cierto? Nadie va a echar al templo basura, tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra vida espiritual. Hay 3 áreas que hay que cuidar mucho. Nuestra mente, ¿qué entra a nuestra mente, a nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que entra en nuestro cuerpo, cierto? Y además, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que entra en nuestra vida espiritual? Hay que cuidar, ¿cierto?, la santidad. Mis queridos hermanos, ¿cierto? Que se los bendiga, qué bonito esto, ¿cierto? Dios por nosotros, Dios con nosotros, y como dice la palabra, este versículo interesante, el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y la espada principal del Espíritu Santo, la herramienta principal del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Se le llama la espada del Espíritu. Y la palabra de Dios fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga. Es mi deseo y oración. Suscríbanse al canal. Esta semanita se suscribieron 2 personas. ¿Qué les parece, cierto? También, hermanos, estamos ahí en TikTok. También estoy subiendo algunos pensamientos. En RIC también estamos ahí, aunque ahí se habla, ¿cierto?, un minuto y medio. El canal, ¿cierto?, acá sigue siendo el lugar donde podemos dar temas completos. Que Dios los bendiga. Y vamos a hacer, ¿cierto?, una oración ante el Señor. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias porque nos das vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir los espíritus. Como dice tu palabra, no creéis tu espíritu. Probar si los espíritus son de Dios. Te ayudamos, Señor, que tú nos puedas ayudar en este tiempo, perdona nuestros pecados, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, y que tú también bendiga a los hermanos que muchas veces han hecho su casa, una iglesia, se juntan ahí para adorarte, Señor. Al recordar que la iglesia de Dios son todos los creyentes. Podemos hacer iglesia en la casa, en el monte. La Biblia dice que para hacer iglesia podemos ser 2 o 3, y ahí tú estarás en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mi Dios.